Hola a todas, todos y todes, bienvenidos una vez más y bienvenidas a este tercer conversatorio del proyecto Psique, un espacio para fortalecer los lazos de cooperación entre las y los trabajadores del mundo de la música y las artes. Estamos en este panel con dos de las participantes que están en este proyecto, que es Rebeca Levi y Constanza García, multiinstrumentistas y compositoras del proyecto Psique. Y también nos acompaña Diego González, que es el invitado de hoy especial y él es licenciado en Artes con mención en composición musical del Conservatorio de la Universidad de Chile. Investigando por ahí, supimos que el 2021 se adjudicó el Fondo de la Música en su modalidad de registro fonográfico en colaboración con el ensamble Fractura y el sello Modular. Y ahí grabó su primer disco titulado Música desde el aislamiento. Y en enero de este año también participó en un disco acreedor del Fondo de la Música para difusión de música contemporánea con su obra Des Himno, para coro a 12 voces, junto al ensamble vocal Alicanto con la dirección de Patricio Álvarez. Bienvenidas, bienvenido, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Marilyn. Un gusto tenerles. Gracias, muy bien, muy ¿Dónde bien. están? ¿Dónde están? Recordemos que estamos de distintas partes de Chile y desde el mundo. Desde Irlanda, ¿cómo estás? ¿En qué parte de Irlanda estás, Connie? En el sur de Irlanda, en Cork. En Cork. Sí, ¿Y cómo está el clima? ¿Está más templado, parece? sí, o sea, ya se fue el verano acá. Acá Ah, no, sí. nunca llega realmente el verano. La Oh. ola de calor fueron 27 grados. Oh. Ah, pero bueno, bien igual. No, pero igual es rico, agradable. Qué Agradable. bueno. Sí. Rebe, ¿dónde estás tú? Yo estoy en el sur de Chile, en la región de Los Ríos, La Unión. Sí. Y aquí ya se nos fue el frío un poquito y entonces empezamos a como descongelarnos. Ay, qué bueno, qué bueno. Ya es necesario que venga la primavera. Ujú. ¿Dónde estás tú, Diego? Yo aquí Santiago de Chile, Ñuñoa, aquí, bueno, todavía ya está empezando el solcito, parece que ya se está anunciando la primavera, porque han habido noches de frío, pero ya está un poquito más templado ya. Ay, sí. Ujú. Bueno, de distintas partes entonces, distintos territorios, conversamos hoy y para comenzar quisiera abrir la palabra con Diego para que nos cuente cuál es su vínculo con la psique, con la música, dado que además él trabaja, se vincula con el tarot y la astrología. Entonces desde ahí tiene mucho que compartirnos también. Sí, bastante compartirlo porque, bueno, mi relación con la psique, en el fondo, parte con mi hermano y con su, bueno, señora, con su matrimonio, ¿no es cierto? Que ella es psicóloga, psicóloga junguiana, de la psicología analítica profunda, ¿no es cierto?, de Jung, que viene de la herencia de Freud, Jung, y posteriormente con Hillman, ¿no es cierto?, y algunos cosmólogos, mitólogos también que son importantes. La relación de la psique para mí en la música es fundamental porque la psique aporta en palabras concretas el factor emocional, el factor del alma, ¿no? Cuando nosotros hablamos del alma, que es la psique, ¿o no? Igual hay que aclarar ciertas diferencias entre psique y alma, pero cuando hablamos desde el alma, es como decir, hablamos desde el corazón, ¿no? Y las cosas que salen desde el corazón muchas veces son abismáticas, son oscuras, ¿no es cierto? Y son difíciles de decir y no estamos preparados tampoco nosotros para poder hablar de esos temas, pues nos produce pudor, muchas veces nos produce miedo. Y ese factor emocional que tiene que ver con los sentimientos ocultos, con la oscuridad, en la música contemporánea es muy importante. De hecho, en 1900, junto con la interpretación de los sueños de Freud, que abre el mundo del inconsciente, ¿no es cierto? Y surge, emerge la psicología, a su vez, surge, por ejemplo, la Segunda Escuela de Viena, con Schoenberg, Beben y Berg, ¿no es cierto? Y para mí esos hitos son súper importantes porque la psicología de alguna manera emerge casi al mismo tiempo que emerge la música contemporánea. Entonces ahí uno se pregunta por qué esta relación sincronística en el tiempo. Bueno, porque la música contemporánea tiene esa impronta de ser desconocida, de ser indeterminada, de provocarte abismos, ¿no es cierto?, de llevarte a la oscuridad, de no saber qué pasa y toda esa incertidumbre que es muy propio de nuestra época, en la época de la incertidumbre como vivimos ahora, todo eso alude a una conversación con el alma. Y en mi música siempre está en juego precisamente
tanto las virtudes solares como las virtudes de las profundidades, ¿no? Virtudes solares como todas estas, bueno, grandes acordes, ¿no es cierto? Todo esto que nos sugiere la virtud, el valor, los proyectos de vida, los propósitos, etcétera, que es el lado, eh, digámoslo así, lo digo con mucha humildad, el lado masculino, ¿no es cierto? Que se puede discutir y podemos entrar ahí a conversar, pero la psique es lo femenino, derechamente lo femenino. Y la psique está conectado con Dionisio también, que es una especie de hermafrodito también, un ser asexuado. Entonces, todo lo que topa con la psique tiene que ver con eso. Y mi música siempre estoy haciendo esa dualidad, ¿no? Jugando con esos dos ámbitos, los ámbitos solares y los ámbitos de las profundidades. Ese es más que nada mi vínculo con la música y con psique, obviamente. Compañeras, ¿qué les provoca lo que está compartiendo Diego? Sus palabras, sus reflexiones Em, en torno a la psique, que es su sí, proyecto, ¿no? sí, la verdad es que interesante tener la opinión en los comentarios de Diego porque em, con Rebeca, en un principio yo tendía un poco a irme como a teorizar ciertas cosas y Rebeca siempre me invitaba como, bueno, soltemos eso porque ambas siempre hemos como sido súper estructuradas, hemos dicho en los otros conversatorios. Y fue súper lindo soltar eso porque efectivamente todo lo que es psique viene desde nuestra alma, o sea, no, totalmente desde una intuición y desde nuestro corazón. Hay muy poco, ahora recién estamos teorizando con Rebe, como estructurando ciertas cosas, y es interesante porque siempre es una sorpresa, oh, mira, esto es así, oh, mira lo que resultó de acá, entonces, como no lo quisimos controlar, todo ha sido una sorpresa, desde lo que suena hasta todo el proceso. Rebe, ¿quieres compartir tú también? Sí, lo que a mí me resuena de lo que dijo Diego, que realmente fueron unos aportes muy interesantes e importantes para el contexto del proyecto y de la idea de la psique, es que yo creo que hay una misconcepción de lo que es la psicología y lo que es la psique. Y en el sentido que uno cree que okay, voy al psicólogo para descifrar mi mente, ¿no? Y que es mente nomás. Pero que realmente, como dice Diego, la psique incluye también cuerpo y alma. Entonces, que la psique, como antiguamente, yo creo que ahora quizás se usa de otra forma, pero de lo que yo entiendo antiguamente era la totalidad de todo eso, lo que tenemos adentro, desde lo terrenal, lo espiritual, la mente, el alma. Y entonces ahí también cuando uno está abordando como un proceso psicológico, eh, creo que es muy tentador como dejar todo atrás y solamente enfocarse en la mente, o hablo por mí, como estructura, ya, ok, problema, vamos a resolverlo de esta forma. Y entonces es interesante como volver a esas ideas de psicología y recordarnos que para todos los procesos psicológicos como para todos los procesos creativos en la vida es bacán, muy importante involucrar también el cuerpo, el alma, la sabiduría interna. Y creo que eso es un poco lo que hemos tratado de hacer con Psique, con el álbum, porque como explorar unas ideas musicales, explorar nuestros viajes propios internos que hemos tenido en pandemia y en los últimos años, desde un punto de vista como más holístico, viendo cómo la mente como interrumpe, cómo el cuerpo nos aterriza, cómo vienen voces desde adentro que son desde la sabiduría y son también desde la locura. Y como todo eso nos puede llevar a la tranquilidad por un momento y también a otros lugares y a la oscuridad primero que todo también. Entonces, eso es un poco lo que me provoca. Sí, Eh, y con bueno, esto. totalmente lo que dice Rebe y justamente fue una decisión. Estábamos acá y optamos tomar ese camino y ese camino nos llevó hacia algo desconocido, pero muy propio de nosotras. O sea, muy nuestro y muy desconocido al mismo tiempo. Y eso ha sido súper, súper interesante. Como autodescubrimiento también, para con la música.
Diego, ¿tú pudiste escuchar alguno de los adelantos que te Así enviaron es, y de los chicos? hecho, ¿Qué te parece? sí, aprovecho de hacer algunos comentarios respecto a los textos, que a mí me llamó la atención monólogos y desde el abismo, me parece, el abismo, Bueno, los nombres todavía no están definidos, pero son ya, más o menos como para que tuvieras una esa ya la idea. había escuchado, tú me la enviaste hace un tiempo y yo te hice, me acuerdo, unos comentarios, Sí, hablamos es sobre una ellos, ¿no? versión readaptada para este Exacto. proyecto. Ujú. Exacto, que te hice algunas como contribuciones. Pero en los monólogos me quiero centrar porque hay mucho texto y me recordó una obra de Luigi Nono, Contrapunto a la mente, que también habla de, o sea, son recitaciones, ¿no es cierto?, expresivas de ciertas palabras que traen una connotación a veces moral, a veces un poquito rozando con lo ético, ¿no es cierto?, que me llama mucho la atención. Por ejemplo, el I want to be faster, ¿no es cierto? Lo más probable es que esta semana voy a discutir con alguien y creo que sé quién es ese alguien y creo que sé de qué se va a tratar la discusión. Eso es muy particular de la sombra, ¿ya? ¿Por qué digo la sombra? Porque esos comentarios que uno se hace hacia adentro son precisamente llamados de la psique, desde nuestras profundidades, desde el alma, para sacar esa, de alguna manera, suciedad. Hay que recordar que Psique, bueno, junto a Perséfone y Psique comparten un poco su mitología. Desde la astrología, Perséfone se lo ubica en la casa 8, que es la casa de Escorpio. Y no sé si todos conocen aquí, pero el signo de Escorpio para mí es los signos más complejos del zodiaco. El signo de Escorpio habla de muerte y transformación. Pero no solamente eso, el signo de Escorpio también habla de soltar, ¿no es cierto? De sacar ciertas seguridades, ciertas cosas que uno va controlando, ¿no es cierto? Y para soltar. ¿Y a qué se refiere ese soltar? Y lo voy a decir con todas sus palabras. Por ejemplo, cuando uno va al baño, cuando uno hace sus necesidades. Bueno, la mierda, ¿no es cierto? El excremento, de alguna manera, es muy propio de la casa 8. ¿Por qué? Porque es lo que de alguna manera se contiene, se retiene dentro del cuerpo y no puede salir. ¿Y qué pasa con eso? Te enfermas, empiezan las patologías, ¿no es cierto? Y empiezan los síntomas. Y surge la enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad no es algo que surja desde la biología, la enfermedad surge desde la psique, desde una enfermedad de la psique. Y, por ejemplo, cuando, claro, salen estos típicos discursos hacia sí mismo, ¿no? Lo más probable es que esta semana voy a discutir con alguien y sé de lo que se va a tratar ese tema, me estoy predisponiendo, es psique, es el alma que te está anunciando desde el inframundo que hay algo que no está en armonía contigo y que tienes que votar, que tienes que soltar, que tienes que dejar de controlar. Eso me llama mucho la atención. Demasiado controlador, también salen palabras, ¿no es cierto? Los suspiros agitados, súper importante, esta cuestión como, ah, ah, ¿no es cierto? O también gestos que aludan a hálitos, ¿no es cierto? A respiraciones son muy importantes porque eh, muchos cosmólogos afirman de que la psique, de que el alma, la consistencia del alma es humo, es bajo, de alguna manera, es como un fantasma, en cierto sentido. Entonces, cuando nosotros respiramos, el respirar es conectarse con el mundo, derechamente. Con la respiración yo me estoy uniendo con el cuerpo, ¿no es cierto? A través del cuerpo me estoy uniendo con el mundo. Y eso es muy interesante. También salen frases como sí, sí, lo sé todo, típico, ¿no? Eso es típico del ego. Entonces es importante también, cuando ustedes están hablando de la psique, de ver las contrapartes. ¿Cuál es la contraparte de la psique? Es el ego que lo controla todo, ¿no? O es la visión paternalista de Saturno también, ¿no es cierto? Del patriarca Saturno, ¿no es cierto? Que de alguna manera tiene la verdad absoluta del mundo y del universo y todo se hace en razón de su forma y su estructura. Es muy bueno poner contrapesos, contrapartes, contrapuntos, ¿no es cierto? En ese sentido, porque sí que la mitología psique es la mitología de Eros y Psique. ¿Y qué pasa con Eros en este caso, no? ¿Qué pasa con Eros en su proyecto de psique música? Y eso, más que nada, comentarios musicales que le podría hacer referente a las expresiones, quizás eh, aportar con más alma. ¿Y a qué me refiero con eso? Que estas palabras yo muchas veces, y es una crítica muy constructiva que puedo hacer en cuanto a lo musical, falta un poquito de expresión, cuando digo falta más alma, falta más emoción, falta más corazón. Si yo digo,
por ejemplo, y creo de qué se va a tratar la discusión, ¿no es cierto? A poner ese peso, ¿no es cierto? Poner esa gravedad de la voz que en lo musical para mí es muy importante, especialmente si estamos hablando de la psique. Así que eso, a modo de ejemplo, yo creo, hay otras cosas también que les podría comentar, por ejemplo, la palabra que sale ahí medio oculto, el perra, ¿no? Que es una insolencia de alguna manera, tiene una connotación bien poco ética, ¿no es cierto?, esa palabra, pero que también alude al alma, porque el alma no es lo bello, no es lo bonito, no es la felicidad, la alegría. El alma es una invitación al inconsciente, y en el inconsciente estamos en el inframundo, estamos en el terreno de Hades, de la muerte, de Perséfone. Ahí estamos con el mundo, este mundo, patas para arriba, como dicen muchos cosmólogos. Es todo al revés, ¿no? El mundo de la psique es todo al revés. Entonces, eso también da a tenerlo en consideración. Quiero escucharlas. A ver, ahora hemos desentramado mucho más en el detalle de la visión que tiene Diego sobre el proyecto, así que me gustaría escucharlas, a ver qué les pasa cuando lo escuchan, qué les provoca sus palabras. Bueno, yo puedo dar un poco de contexto quizás, porque para las personas que están viendo este conversatorio todavía no hemos lanzado ningún tema, no saben qué son los monólogos ni qué son esos textos, pero monólogos que es un tema del disco donde hablamos yo y Connie, y prácticamente son los textos internos de la mente, las cosas que uno se va diciendo. A veces uno se va diciendo las aspiraciones, las expectativas que quiere tener. Hoy voy a andar lento, voy a estar bien con todos, voy a estar tranquila. O a veces como la mente que empieza a joder un poco es el que voy a discutir con alguien y no sé qué. Y otra voz que critica la primera voz, que en ese caso sería la voz de Connie. Y esas dos voces que se van entrelazando después van perdiendo sentido. Entonces al principio se logra como entender lo que se está diciendo y hay una cierta forma lineal que se sigue y después se va perdiendo. Entonces para mí monólogos es, yo creo que por eso no se siente el corazón ahí, porque para mí en monólogos es el momento de locura de la mente. Cuando la mente empieza desenfrenadamente a jodernos la vida, es como, ¡op! Ya llegó. Y entonces, y ya, y deja la embarrada. Entonces, eso para mí es monólogos, es súper poco equilibrado, es la locura que ojalá se siente como también un poco colectiva, porque todas esas voces empiezan a llegar y es como yo estoy loca y todos estamos locas. Y eso es un poco lo que siento yo de monólogos con respecto a lo que dijiste tú, Diego. No sé, tú, Connie, ¿qué quieres decir? No, comparto, porque obviamente tenemos como contextualizado este tema dentro del relato, sí que el disco completo es un relato de todos, como todos son los estados en los que podemos estar, como desde nuestra visión de la psique, nuestra propia psique también, mezcladas, combinadas. Entonces, sí, ahí cuando se ve el relato completo, como el viaje, porque a Diego le mandé algunos ejemplos, ahí se entiende un poco más y todo. Y eso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rebe y genial los aportes, las críticas constructivas son muy, muy bienvenidas. Diego, y cuando tú creas, ¿cuál es tu trabajo así como meternos a la cocina de tu creación para vincular esto que estamos hablando? ¿Cómo vinculas la psique con tu propia música? Si nos pudieses contar. Claro. Primero que todo, la música tiene que removerme los sentimientos. La música desde el medioevo principalmente, cuando los literatos o los teóricos de esa época hablan de la música, hablan de la teoría de los afectos. Y eso se mantuvo durante mucho tiempo. El romanticismo, ¿qué es el romanticismo? Es una explotación, es una sublimación de las pasiones humanas, es puro sentimiento. Y después nos vamos a la época contemporánea, que surge el estigma, y este es un estigma, no es la realidad, no es la verdad, creo yo, es mi percepción, surge el estigma que el compositor contemporáneo es muy intelectual, que se sienta en su pieza y no pesca a nadie, es un solitario, ¿no es cierto?, un individualista, le gusta crear sus propias obras en base a su gusto, ¿no es cierto?, y para entender la música contemporánea tenéis que tener una lógica, tenéis que haber pasado por el conservatorio, tenéis que haber
tenéis que entender de armonía, contrapunto, etc. Eso es falso. La música de Lagerman, por ejemplo, es una música que va, en sus mismas palabras, él lo dijo, una música sumamente emocional. ¿Por qué? Porque es una música que te impacta, ¿no? Que te sorprende y que te espanta a la vez. Es decir, te toca los sentimientos solamente de una manera distinta. El oído tiene que estar más atento, la mente tiene que estar más abierta y el corazón tiene que estar totalmente en la obra musical. ¿Para qué? Para que tú puedas disfrutar emocionalmente de una obra. Sí, el proceso de composición, claro, tiene cuestiones lógicas. Yo no compongo con sistemas. Yo me siento a componer a la antigua. Tal como lo hacía Beethoven, Mozart, ¿no es cierto? Se sentaban en su escritorio y se ponían a escribir música. A mí no me gusta la idea de generar sistemas, porque generar sistemas es el ego que controla, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo aplico psique, ahí es donde aplico alma, porque ¿qué es lo que compongo? Compongo lo que me surge desde la espontaneidad de la existencia. Y la sincronicidad, que es un concepto muy importante dentro de la psicología, hay muchos conceptos importantes como la sombra. Yo diría que el concepto más importante de la psicología es la sombra, que precisamente nos habla de los sentimientos reprimidos, ya es una mala forma de decirlo, una forma médica de decirlo, pero la sombra es importante, el inconsciente, ¿no es cierto?, los sueños, etcétera, la muerte, todo lo oscuro, ¿no?, todo lo que tiene que ver con las profundidades. Y bueno, cuando yo compongo, de alguna manera, cuando compongo los sonidos que son muy abstractos, que eso lo concedo, son sonidos complejos, ¿no? Pero la invitación es, ¿por qué es complejo? Porque necesito sentir cosas, necesito emocionarme con lo que hago. Y no bastan las estructuras de la tradición, porque las estructuras de la tradición son estructuras del ego, controlador, ¿no es cierto? Y la tradición para mí es eso. Y el salto a la música contemporánea es un salto hacia el alma. La música mía, por ejemplo, me gusta llamar la música profunda, tal como la psicología profunda, ¿no es cierto? O la filosofía profunda, que precisamente invita, ¿no es cierto?, a abrir nuestras expectativas, ¿no es cierto?, y estar atentos a lo que pasa dentro del mundo sonoro. Dioses y diosas acontecen dentro de esa música también. O sea, yo también tengo influencia no solamente en la psicología, la astrología, yo hago lecturas de cartas natales, yo me leo por lo menos una vez cada 2 semanas las cartas del tarot, me leo las 3 cartas o las 10 cartas, ¿no es cierto?, que son 2 métodos para leerse las cartas del tarot, y la lectura de las cartas del tarot son derechamente los dioses bajando a la tierra, dioses y diosas, y entregándonos un mensaje sincronístico, como les dije delante, la sincronicidad. Es decir, las cartas que yo saco están en sincronía, no hay causas y efectos acá, ¿no? Está todo en un magnífico plan unitario, ¿no es cierto?, unificado, que de alguna manera me entrega mensajes para poder curar ciertas cosas, para poder hacerme consciente de mis propias sombras, para poder abuenarme con mi familia, para poder abuenarme con mi amigo que estoy distanciado, para relajarme con las polarizaciones políticas, etcétera. Te ayuda a todo aquello que tú consideras como un pesar en tu existencia, te ayuda a soltar de alguna manera. Y ese para mí es el fundamento importante. Y mis procesos de composición son espontáneos y son desde el alma, ¿no es cierto?, pero también desde el espíritu, porque hay mucho intelecto también y hay mucha abstracción, y tampoco hay que negar esa parte de la existencia de uno. Eso principalmente. Gracias, Diego. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Sacaste alguna carta respecto a Sí, esto? de hecho, ¿Pudieras la tengo compartir aquí así misma. cortito? Sí, las tengo aquí misma. Bueno, el mito de Eros y Psique, en el fondo, en las cartas del tarot son 10 cartas, ¿ya? Son las cartas de las copas, ¿ya? Que representan el agua, ¿no es cierto? El elemento de agua, ¿no? Ahora hay una aclaración, ¿ah? No es el alma, es la alma. Tampoco no es el mar, es la mar. Porque la psique, tanto la psique como el elemento agua son elementos exclusivamente femeninos. Y ese es el gran descubrimiento, y por eso el feminismo, ¿no es cierto? Y por eso el surgimiento, ¿no es cierto?, del espíritu femenino en nuestra era, ¿no es cierto? Que es lo mejor que nos ha pasado, porque estuvimos tantas épocas, ¿no es cierto?, en nuestra tradición sumergido en esta forma, estructura patriarca, ¿no es cierto?, y llegar por fin a tener estas aperturas, ¿no es cierto?, es muy importante. Y las copas representan eso.
Y una carta que les podría mostrar de copas, que a mí me llama mucho la atención, que son precisamente cuando Psique mira a los ojos de Eros por primera vez. Se supone que esa es la tragedia, ¿no? La mitología es larga, ¿ya? No nos vamos a detener en comentarle toda la mitología, pero el punto de inflexión está en esta carta, que sería el 5 de copas. 5 de copas está Psique, ¿no es cierto? Está con una copa, y si ustedes ven ahí están las alas de Eros, ¿no es cierto? Escapándose del lugar. ¿Por qué? Porque Psique se había atrevido, porque sus hermanas, las envidiosas, la sombra, una vez más, sus hermanas le dijeron que le estaban diciendo calumnias respecto a Eros, que era feo, que no era una persona de bien, etc. Hasta que le vio los ojos, lo encontró que era la persona más bella del mundo, porque es el amor. ¿Qué es lo más bello en el mundo? El amor. Entonces, Eros, por esa, sí que por esa ansiedad de querer verlo a los ojos, de querer poder mirar poder tener el romance verdadero, el amor verdadero, ¿no es cierto? Bueno, Eros se escapa y después, posterior a eso, sí que tiene que hacer unas tareas que le enmienda Afrodita, y eso ya es otra historia. Pero este es el punto de inflexión, las copas ahí están dadas vueltas, ¿no es cierto? Entonces, esta carta te habla precisamente de ese momento en el cual uno se tiene que atrever a mirar a los ojos y mirar el reflejo que hay en esa mirada, ¿no? Y ahí es donde surge la belleza. En el fondo, el matrimonio de Eros y Psiques es el surgimiento de belleza. De hecho, Afrodita también está metida ahí en esa mitología, está metido Dionisio por ahí entre medio también, que habla al revés, como hablaba de la locura delante. Bueno, la locura está expresada en la mitología de Dionisio, junto con la embriaguez, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, esa carta yo les quería mostrar, el 5 de copas, muy significativa porque es el punto de inflexión. Y a partir de ese punto de inflexión viene el reencuentro con Eros, que es el 10 de copas, que es el matrimonio finalmente, cuando se miran ya no en un estado de enamoramiento, que es un estado inicial del amor, sino en un propósito, en el amor con propósito, ¿no? Y el amor con propósito es cuando Psiques mira a Eros y Eros mira a Psique y se miran a sí mismos y ven todas las sombras y todas las luces que hay en cada uno de ellos, ¿no? Eso, esa carta quería mostrar. Genial, gracias. Nos quedan los últimos minutitos. Yo abro la palabra ahora para las palabras finales, comentarios y lo que quieran compartir. Yo siento que con Rebeca hemos sido de eso, como mirarnos y decir, ya sí, te veo toda, no me puedes ocultar nada. Y así ha sido tal cual. Ujú. Sí, sí, exactamente. A mí me queda como resonando, o sea, digamos que la pregunta que me estoy haciendo mucho en este momento es cómo comunicar eso a la gente en general, porque justamente estuve involucrada en una obra con el tarot el año pasado, y de eso surgió La Papisa, que es nuestro tema, que es uno de los temas en el disco. Y entonces, ¿cómo invitar a la gente a entrar al mundo de la psicología, la psique, astrología, tarot, etcétera, de una forma que puede resonar para tal cual como alguien que está muy metido en esos temas como para alguien que no ha pensado tanto? Entonces, creo que eso podría ser la pregunta con la cual cerramos ahora, quizás pensando en cómo vamos a comunicar eso y si la música puede contener todo eso o si en el mismo show vamos a empezar como desde la danza y desde las luces, desde un viaje sensorial, invitar a todos a meterse a este mundo. Eso es como la pregunta que me está haciendo. La inclusión es súper importante para nosotros, como de todo lo que las interdisciplinas que vamos a utilizar, que todo el mundo lo pueda, que quien quiera lo pueda comprender y resonar con el mensaje. Exacto. Sí, mira, una última cosa nomás en relación a ustedes dos para darle como una contribución, una sugerencia más. Si entran en el terreno de la psique y si están haciendo música como dúo, claro, encontrarse, quizás mirar sus cartas natales, analizar sus aspectos y ver cuáles sincronías hay. Y si hay performance, invitar al público a la oscuridad. O sea, si van a hablar de psique, yo diría, ese es mi humilde consejo, las luces y todo lo que vayan a ocupar tiene que ir en relación a tonos
opacos, ¿no? Tiene que aludir a una cierta oscuridad. Y sobre todo, lo más importante, evocar las emociones, los sentimientos. Ese es el fundamento de la música y hacia ello tiene que ir. Cuando surgen las emociones, surge el corazón y el alma aparece, se hace presente, ¿no? En el cuerpo y en la vida real, en el fondo. Eso. Pues, en eso estamos ahí trabajando. Eso. Sí. Bacán, Bien. gracias. Súper nutritivo Sí. conversatorio. Gracias a todos por participar, por abrir su corazón, sus procesos creativos. Yo creo que las personas que están del otro lado también les hace mucho sentido y va a ser muy nutritivo esto para cuando escuchen la obra, que es la idea también de estos conversatorios, ir preparando el camino para lo que viene. Sin más, me despido y agradezco a todos y todas quienes han compartido con nosotros en esta oportunidad. Un abrazo. Gracias a ustedes también por la Chao, chao. invitación. Muchas Un gracias, gusto. Diego, Rebe. Chao. Gracias. Chao, chao. Que les vaya bonito. Gracias. Chao.